Buenas noches, vamos entonces a hablar del sistema muscular, anatomía del sistema muscular. Para hablar del sistema muscular tenemos que empezar hablando de que tenemos alrededor de 600 músculos en el cuerpo humano, que sumados todos esos 600 músculos, estamos hablando de aproximadamente la mitad del peso corporal, entre el 40 y el 50% del peso está conformado por el peso del músculo esquelético. En conjunto con el sistema esquelético le dan forma y movimiento al cuerpo humano y la contracción de cada célula o cada fibra muscular, que cuando hablamos de fibra muscular estamos hablando de la célula muscular, es responsable de los movimientos voluntarios del cuerpo. Términos importantes que debemos tener en cuenta, entonces antagonista, músculo fijador, origen e inserción, una palanca, ¿cierto? Porque nuestras articulaciones junto con los huesos lo que hacen es una palanca para producir movimiento, la postura, que es la alineación de los segmentos corporales. Entonces, cuando hablamos de antagonista, estamos hablando del músculo que se opone directamente al músculo motor primario. Cuando hablamos de músculo fijador, entonces estamos hablando de los músculos que actúan como estabilizadores de una articulación en el movimiento. Y cuando hablamos de origen e inserción, estamos hablando de los puntos de fijación, ya sea el punto de fijación que se desplaza o que se mueve en el espacio, o el punto de fijación que no se mueve en el espacio. Otros términos, entonces, músculo motor primario o músculo agonista es el músculo o grupo de músculos directamente relacionado con el movimiento. Los músculos sinergistas, entonces son músculos que se contraen al mismo tiempo que el músculo motor primario, facilitando la acción del músculo motor primario para que se dé la, el movimiento corporal. Y los músculos fijadores, que son músculos que van a estabilizar la articulación. Dentro de las funciones de los músculos, entonces los músculos eh, tienen perdón, fijaciones, no funciones musculares, sino fijaciones, pues entonces tenemos el origen y la inserción, que serían los dos puntos en los que se ancla el, el músculo. Aquí en la imagen vemos señalado con flechas rojas, entonces el origen del músculo braquial anterior, que es un músculo sinergista del músculo motor primario llamado bíceps, en la acción de la flexión del codo. Y aquí vemos entonces el origen del músculo. O sea, el término origen e inserción van a determinar cuál es el punto más proximal o más cercano de ese músculo. La estructura del músculo esquelético, entonces el músculo esquelético está conformado o varía dependiendo de su tamaño, de la forma, de la distribución de las fibras y de la disposición de las cabezas o las porciones del músculo. Tenemos músculos que son muy grandes, como por ejemplo el músculo glúteo o el músculo cuádriceps, ¿cierto? Son músculos grandes. O tenemos músculos muy pequeños, como perdón, el estapedio, que es el encargado de mover el martillo, el yunque y el estribo en el oído. Entonces son músculos muy pequeños, eh,
que mueven huesos también muy pequeños. Dependiendo de su forma, entonces van a tener diferentes nombres. Vamos a tener fusiformes, uniperiformes, biperiformes, músculos planos o músculos cortos. La forma y la disposición de las fibras es importante porque está relacionado con la función que cumplen. Entonces, dependiendo de cómo estén distribuidos las fibras, cómo van a estar orientadas, pues va el músculo, eh, va a tomar su nombre y nosotros podemos saber cómo o cuál es la acción si tenemos en cuenta la forma y la distribución de esas fibras musculares. Aquí la imagen, entonces les muestro los ejemplos de algunos tipos de músculo, ¿cierto? Entonces, según su forma, vamos a tener el fusiforme, que su forma es que tiene dos extremos muy delgados, ¿cierto? Que serían los tendones en el caso del músculo y una barriguita en la parte central. Por ejemplo, bíceps, ¿cierto? Eso va a depender del número de cabezas que tenga o porciones. Entonces, el bíceps tiene dos porciones, dos porciones del bíceps. Tenemos los que son unipeniformes, bipeniformes y multipeniformes. Estamos hablando entonces que uni significa uno, peni significa pluma y forme significa forma. Entonces estamos hablando de que es un músculo que tiene una forma de pluma, pero que está solamente hacia un costado de un tendón central. O sea, aquí está el tendón en la parte central y las fibras en forma de pluma hacia solo uno de los dos lados. Por eso se llama unipeniforme. Y los bipeniformes que entonces van a tener esas formaciones tipo pluma al lado y lado de ese tendón central. Y los múltiple peniformes, como por ejemplo ese rato anterior, tienen entonces diferentes formas para, pero que tienen un tendón central que es el encargado de darle soporte a ese músculo. Y tenemos músculos planos, como por ejemplo aquí en la imagen nos está mostrando músculo plano que se llama el pectoral mayor. Aquí otros ejemplos, entonces, un músculo fusiforme, como les decía, a los extremos, entonces va a ser muy delgado, y en la parte central va a ser mucho más eh, grueso, como con su forma de barriguita. Músculo plano, este es un músculo que se llama el músculo glúteo mayor. Tenemos músculos orbiculares, como orbicular de los párpados o el orbicular de los labios. Y tenemos músculos cortos, como por ejemplo este que se llama el pronador cuadrado. Aquí tenemos más ejemplos de músculos. Aquí podemos ver entonces lo que estábamos hablando anteriormente sobre la inserción y el origen. Entonces aquí tenemos la inserción del músculo bíceps en el radio, en el músculo, en el hueso radio, y su origen en la escápula, ya sea en la apófisis coracoides o en la parte superior de la cavidad glenoidea. Los músculos entonces van a tomar su nombre dependiendo de su localización o situación, de su función, ¿cierto? De la forma que tengan, de la dirección de las fibras, del número de cabezas o de los puntos de origen e inserción. Y aquí les muestro un ejemplo de cada uno de esas denominaciones. Entonces, por su localización, el frontal se llama frontal porque está situado, localizado en la frente, el músculo supinador largo, ¿cierto? Que hace la supinación y por eso toma su nombre a partir de la función. El romboides porque tiene forma de rombo. El recto anterior del abdomen, entonces se toma su nombre por la dirección de las fibras que son rectas y por eso se llama recto anterior. Anterior porque está localizado en la parte anterior.
por el número de cabezas o divisiones. Entonces tenemos el cuádriceps, el tríceps, el bíceps, que tienen dos, tres y cuatro porciones o divisiones. Y los puntos de origen e inserción como el esternocleidomastoideo, que se origina en el esternón y la clavícula y por eso se llama esternocleido, de esternón, cleido de clavícula y mastoideo porque se inserta en la apófisis mastoides del hueso temporal. Aquí entonces vamos a poder ver imágenes, están en orden, trapecio, pectoral menor, serrato, van a estar en ese mismo orden y aquí les voy el origen, la inserción y lo más importante para ustedes, que es importante que se aprendan, es la acción o la función de ese músculo. Entonces, por ejemplo, en rojo les va a aparecer siempre es como resaltado el músculo que estamos hablando. Entonces, este músculo es el trapecio se divide en trapecio fibras superiores, medias e inferiores, y dependiendo de las fibras, pues vamos a hablar de la función. En este caso, el músculo trapecio es un músculo que hace la extensión de la cabeza, lleva en el movimiento de retracción a los hombros y hace la elevación de los hombros. Entonces ahí ustedes van a poder ir encontrando uno a uno los músculos. Entonces el trapecio, aquí tenemos el pectoral menor y su función. Aquí tenemos el serrato anterior. Entonces en ordencito se los coloqué y es el serrato anterior, su acción es entonces la antepulsión, la rotación y la abducción del hombro. Aquí está el angular de la escápula, el romboides mayor, el romboides menor y así sucesivamente el pectoral mayor. Este es el dorsal ancho, deltoides. El deltoides que tiene tres porciones, entonces tiene eh, porción anterior, media y posterior. Y dependiendo de cuál sea el movimiento del hombro, pues se van a activar más unas fibras que otras. Por ejemplo, en la extensión, pues del hombro, las fibras que más se van a activar serán las fibras posteriores del deltoides. En la flexión serán las fibras anteriores y en la abducción pues serán las fibras medias las que mayor protagonismo tengan. Aquí está el músculo coracobraquial, coracobraquial que se llama coracobraquial porque se origina en la apófisis coracoides y se inserta en el brazo. Entonces, brazo viene de la palabra braquis, ¿sí? Braquis que significa brazo y por eso se llama coraco braquial. Se origina en la apófisis coracoides de la escápula y se inserta en en el brazo. Aquí podemos seguir viendo, perdón, aquí podemos seguir viendo entonces en en esta imagen, aquí está el músculo supraespinoso. Entonces, esta parte se llama la espina de la escápula y el músculo está ubicado por encima de de la espina y por eso se llama supra. Supra por encima de la espina, supraespinoso. Aquí entonces tenemos los músculos que llaman los músculos del manguito rotador, que serían el redondo menor, el redondo mayor, el infraespinoso, el subescapular y el supraespinoso, que ya lo hemos nombrado en la diapositiva anterior. Aquí vemos entonces el bíceps, las dos porciones, la porción larga, la porción corta del bíceps. Aquí estamos viendo el braquial anterior. Aquí estamos viendo el músculo supinador largo, que también es sinergista en el movimiento de la flexión del codo. Aquí estamos viendo ya la parte posterior del brazo. Entonces aquí vemos las tres porciones del tríceps. Este es el pronador redondo. Aquí vemos el pronador cuadrado. Miren que este, por ejemplo, este músculo se llama pronador porque hace la función de pronar, de hacer la pronación del antebrazo. Y cuadrado, pues porque tiene forma de cuadrado.
Este es el supinador corto. Aquí está el psoas ilíaco. Es encargado de la flexión de la cadera. Las diferentes porciones del cuádriceps. Entonces aquí a mano derecha estamos viendo el recto anterior del muslo, ¿cierto? Aquí aparece el recto anterior y están las funciones. Flexión de cadera y extensión de rodilla. Y así sucesivamente vamos viendo. Aquí está los glúteos mayor, medio y menor con sus respectivas funciones. Este músculo se llama el tensor de la fascia lata. Aquí tenemos los músculos aductor mayor, aductor medio y aductor menor, que pues obviamente toman su nombre por la función, ¿cierto? Que sería la aducción de la cadera y por su forma. Entonces, el más grande pues se va a llamar mayor, el medio y el menor por su forma. Este músculo entonces se llama el recto interno o gracilis. Aquí vemos ya los músculos del cuádriceps y y sus cuatro porciones, ¿no? El recto anterior, el vasto externo, el vasto interno y el músculo crural, todos encargados de la extensión de la rodilla. Aquí vemos el sartorio. La función del sartorio es la flexión de la rodilla, la flexión de cadera y la rotación externa de la cadera. Aquí están los isquiotibiales, más mal llamados isquiotibiales, ¿cierto? Porque, pues, como ustedes pueden darse cuenta, este músculo, que es el músculo bíceps crural, él no se inserta en la tibia, sino que se inserta en el peroné. Por eso no podríamos llamarlo isquiotibial. Entonces el nombre actual es músculo isquiosural, sural que significa pantorrilla. Aquí están el semimembranoso, semitendinoso y el bíceps crural. El semimembranoso y el semitendinoso sí son isquiotibiales porque se originan en el isquion, se insertan en la tibia, mientras que el bíceps se origina en el isquion y se inserta en el peroné. Ya pasando los músculos que están por debajo de la rodilla, entonces tenemos el tibial anterior, en la parte anterior de la pierna. En la parte posterior tenemos los gemelos, el sóleo y el tibial anterior, el peroneo anterior y los músculos extensores comunes de los dedos. Y aquí entonces damos por terminada la parte muscular. Es una revisión muy rápida. Yo les recomiendo que vean el video y vayan escuchando y viendo el nombre de cada uno de los músculos y se aprendan el músculo y la acción sobre todo. Pues el origen y la inserción son importantes, ¿cierto? Si ustedes quieren profundizar, pero principalmente lo que tenemos que trabajar es el nombre del músculo y la acción o la función de ese músculo.